Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta Vamos a hablar de la carta de Pedro, uno de los pastores terrenales, que fue nombrado, titulado con 3 títulos por el Señor, por el Maestro. Ese se llama Pedro, el apóstol Pedro, bendito sea Dios. Entonces, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicada en los conocimientos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es lo que hoy está. Pedro ya nos avisa lo que iba a acontecer. En la época de él fue la persecución, porque no se permitía la palabra, lo trataban de matar a Pedro. ¿Para qué? Con tal de que no hablaran en el nombre de Jesús. Hoy tenemos libertad en hablar del Señor Jesús. Sí tenemos persecuciones, pero de los mismos llamados cristianos, porque no están de acuerdo a que se predique como nos enseñó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pedro está diciendo aquí, la misión de nosotros es repetir las palabras de esto que son de los que escribieron los santos. Pedro sí es San Pedro. Los demás santos son puestos por los hombres. Los que existen en la Biblia, esos son santos. 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, porque hay que purificarnos, ser perfectos. Pero ¿qué dice la gente? Ay no, ¿quién podrá ser perfecto? El que quiere que ser perfecto es. Ahora el que no quiere, pues no lo va a conseguir, porque solamente tienes que buscar a Dios. Él nos ayuda a la perfección. Es como dicen, no, que el Señor me llamó aquí. Están predicando la palabra de Dios. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si hablamos la palabra, el Señor nos sujeta con su poder y su misericordia. Y lo confirma Pedro. Y Pedro pues es el pastor de pastores terrenales, con autoridad del pastor de pastores celestiales. Jesús, porque él era de arriba, del cielo. Bendito sea Dios. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. 12. Por esto yo dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones. 14. Sabiendo que en breve
debo abandonar este cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro ya sabía que iba a ser levantado, pero ¿cómo fue el sueño de Pedro? Pedro fue crucificado igual que Jesús, con la única diferencia que él no tenía, ¿cómo les puedo explicar? Para que sea igual que Cristo, dijo, no, a mí me crucifican, pero al revés. Y así murió Pedro. Pero el Señor ya lo tenía declarado y Pedro ya lo sabía. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Entienden este versículo? Memorizarnos las palabras que Él nos dice, porque esas son palabras de Jesucristo que les dejó a ellos, a todos sus apóstoles, a todos sus discípulos que predicaron su palabra. Entonces, eso tenemos que seguir nosotros. 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos estas cosas, esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea Dios. 20. Entendiendo primero es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre la misma destrucción repentina. Mire, Pedro en este versículo ya lo explica todo. Antes hubo los falsos. ¿Y cuáles son los falsos? Se fueron declarados. Cuando el Señor entraron 70 e hicieron todo el trabajo que el Señor los mandó. Hicieron milagros y vinieron todos contentos. Pero como solamente Dios conoce el corazón y la mente del hombre, y apartó a todos y le predicó a los 82. ¿Cómo sería esa palabra que le puso el Señor? Que se fueron retirando, dijo, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Esa es esta misma palabra que estamos hablando, los que hablamos la verdad. No ha cambiado la Escritura, no ha cambiado ni el ego ni el eco, sino la palabra sigue siendo igualita como fue escrita. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado como está hoy. Hoy es blasfemada la palabra de Dios por estos engañadores. Pero un día tendrán que dar cuenta de todo eso. ¿Por qué lo dijo? De todo esto, especialmente a los pastores. De todo esto me tenéis que dar cuenta, porque a la flaca me la tiras con el codo, a la gorda me la degolláis y te vestís de la mejor lana. El 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con las palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque son también elegidos. ¿Para qué? Para irse a condenación. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y ya Jesús con su muerte descendió a los infiernos para predicarles a los ángeles caídos, porque ellos fueron, como hoy se están yendo por miles. Engañó Satanás el ángel que lo hizo el Señor, y los conquistó a las 3/4 partes del ángel, de la cual el Señor lo echó para los infiernos, para las tinieblas. Pero Jesús, después de su muerte, a los 3 días, ¿qué será la profecía que habló Jonás? La señal que él descendería a las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Predicar a los ángeles caídos, que nos está aclarando aquí Pedro. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Porque fíjese, ahí está hablando de los diluvianos. En los diluvianos, fíjense que no se encuentran los pecados, sino solamente el pecado de Adán y el pecado de Caín, que mató a su hermano. 6. Y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndolo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Versículo 8. Porque este justo que moraba y afligía cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicia, y desprecian al Señor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuáles son las potestades superiores? Todo lo que habla la Sagrada Escritura acerca de la salvación de este mundo perverso como está ahora. 11. Mientras que los ángeles, que es mayor que la fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra delante del Señor, pero estos, hablando mal, que las cosas que no tienen como unánimas, los son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ya está anunciado, de esto ya no tienen que hacer, pero con el arrepentimiento trae Dios todo a perdón. No importa lo que has cometido, lo que has hecho, tu maldad. Si has tenido en primer lugar uno de los pecados más grandes que es para el Señor, que dice que difícilmente que entren a los cielos: la avaricia, la miseria, el hablar mal de otras personas sin causa, el querer justificarse por su propia cuenta, cuando el Señor dice: nadie, ningún ser humano podrá ser justificado por ningún hombre. El único que nos trae justificación por su preciosa sangre se llama Jesucristo el Señor, porque Él pagó por las almas que se salvan a precio de sangre. Esa es la misión de los que andamos en este mundo: andar correctamente, sin hacer ningún perjuicio a nadie, sino con toda la honestidad, haciendo lo que nos manda de acuerdo a la ley, porque la ley es de Dios. Todos los reyes, los presidentes, no son puestos por los hombres, son puestos por la misericordia de Dios para justicia y honestidad. Pero hoy se han puesto corruptos el 100%, sin hacer la verdad ni cumplir la ley, ni de este mundo, menos la ley de Dios. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, reducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. ¿Cuál es el hijo de maldición? Caín. Fue maldito, ¿por qué? Porque mató a su hermano. Ahí se convierte en la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el cual hasta hoy, porque es espíritu, pero ese espíritu no ha muerto, y el mismo espíritu de él es
Caín, aquel que es el anticristo. Y muchos predicadores que es el rey tal, que el rey X. Ningún rey. Dios lo puso todo en esta santa palabra, nombre y apellido. Pero hay que escudriñar la palabra día y noche. ¿Cómo viene el conocimiento de la palabra de Dios? A través de la oración, el ayuno continuo. Entonces el Señor se glorifica en los hombres que buscan humillados delante de Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es Balaam? Él no era profeta, era un brujo. Y lo tenían como profeta, porque decía las cosas a través del diablo, porque todos los brujos pues trabajan con Satanás, y Satanás hace según el orden que tenga sacerdotal, porque el sacerdote son del diablo, pero tiene un escalafón. Viene un brujo, hace una brujería, van donde un hechicero, lo sana. Pero ese brujo donde tiene que ir es mayor calidad que el primero y paga más. Y va y lo sana. ¿Por qué? Por eso dijo el Señor Jesús, si Satanás se separaría de Satanás, ¿cómo prevalecería su reino? Porque su reino tendría fin. Pero las sanidades que hacía Jesús eran vivificantes y vistas y conocidas de generación en generación hasta hoy. Ahora de los hechiceros sí, pero también el Señor todos tenemos en la Biblia. ¿Cómo trabajan los brujos y los hechiceros? En comida, en ciertas cosas que echan en las puertas, en la ropa y en otra cosa más y nada más, que no lo digo. 4 cosas. Pero para eso está la oración. Cuando tienes la comida, como dice Salomón, un plato apetitoso delante de ti, ponte cuchillo al cuello. ¿Qué queda en el cuello? La yugular. Mejor que te mates y no te lo comas. Pero si oras, aunque te pongan cosas mortales, dice el Señor, no caerá en ti. Aunque te muerdan serpientes, ningún mal harás. Ahí tenemos un ejemplo. Cuando Pablo, después del naufragio, se fue a una isla y le mordió una serpiente. Y toda la colonia esperaban que su muerte, que se hinchara y que moría. Esa serpiente era tan venenosa que en 3 horas, listo. Pero ¿qué pasa? Cuando él sacudió su mano y cayó la serpiente en la candela y se quemó, llegó las 3 horas y los colonos de aquella isla ya lo querían hacer ofrendas y holocaustos. Le dijeron que era un Dios. Fíjense, era el poder de Dios en Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y qué pasaba en esa isla? Había una epidemia de disentería. Y Pablo oró y se sanó todos los enfermos de la isla. Esos son los siervos de Dios, los que caminamos correctamente sin hacer trampas ni engaños, sino con la palabra de Dios al frente y actuarla según ella. Porque ¿de qué nos sirve hablar y si no lo hacemos? Ahora que no se puede abusar tampoco de un ser humano que sea limpio y perfecto delante de los ojos de Dios, porque lo dice su palabra. Hay de aquellos que le hagan piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos, más vale que no hubiesen nacido. Bendito sea Dios, bendito el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 17. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ya habla de qué? De las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? De acuerdo a la palabra, el infierno, porque no verán más luz. 18. Pues hablan palabras fingidas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, estando ya libres, se puede decir, pero más clara la escritura. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos
de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando vence, ¿de quién está hablando aquí? De Satanás, el diablo. Después que lo coge, están a la potestad de Satanás, el diablo. Entonces están bajo el servicio de él. 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las concupiscencias del mundo por el conocimiento del Señor y salvados por Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Como un cristiano que se ha convertido al Señor, aceptado a Jesucristo como su único Salvador, se ha bautizado, ha recibido el lavamiento de pies, ha hecho la Santa Comunión como lo manda la iglesia, entonces son santos, pero si se apartan es peor que la primera y ya casi no hay nada que hacer. ¿Por qué? El espíritu que adquirimos de nacimiento, que viene del pecado original, como dicen los curas, pero se llama el pecado que cometió Eva. ¿Cuándo? Cuando desobedeció y comió la fruta prohibida. Y de ahí vino el pecado para todos, del cual los curas le dicen el pecado original. Es un sinónimo. ¿Por qué? Ese pecado se limpia solamente con la sangre de Cristo. Y cuando tenga conocimiento, porque uno que hace con bautizar a un niño, eso no tiene sentido. En la presentación del niño al Señor, eso es para que el Señor los cuide, los proteja a los 8 días, como hizo María, la madre de Jesús. Lo llevó a Simeón y lo presentó. Entonces quedan bajo el poder de Dios, del Eterno, del Soberano. Entonces de ahí viene el crecimiento, y cuando tiene uso de razón, Él elige si acepta o no acepta. Por eso que nos manda el Señor a nosotros, a predicar el santo evangelio, como dice en Ezequiel. Hablarle pues mis palabras, escuchen o dejen de escucharle. Eso de nosotros. Le hablamos, no escuchan, no perder el tiempo. Y Jesús dijo, no le tiréis mis perlas preciosas a los cerdos, no sea que me las pisoteen. Bendito sea Dios. El 22. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso ha acontecido con muchos siervos que entrando conociendo la escritura, pero el dinero les ha transversado su mente. Y entonces entraron en esa misión, el amor al dinero. Y tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, como dice Marcos 17:1. Cuando vino el rico hincando la rodilla, maestro bueno, ¿qué necesito para dar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y mirándolo el Señor, lo amó. ¿Por qué? Porque era verdad. Pero le hizo una pedida, nada más dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Entonces, como era muy rico, agachó su cabeza y se fue. Y fíjese que el Señor no dijo que dé a la iglesia, que dé para el templo, a los pobres, porque el que tiene y da a un pobre, esa es una bendición que recibe el 100%, no por lo que uno da para la iglesia. Ahora la iglesia hay que apostar según nos manda el mandamiento, como está escrito en Mateo capítulo 1, no, Mateo 6, versículo 1 al 7. La ofrenda de amor, la misma ofrenda que dio Abel al Señor, esa es para todos los pastores, para los siervos, a los que predicamos la palabra. Pero no tampoco estar pidiendo como limoneros, porque Dios nos bendice por todas las áreas, siempre que andemos firmes dentro de su palabra y con toda la honestidad y justicia, no abusando. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido hechas,
por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador ha dado a nuestros apóstoles. 3. Sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como es desde el principio y de la creación. Muchos exigiendo el conocimiento sin buscar de la verdadera palabra, porque la palabra es el conocimiento para la verdad. Y Pedro es tan claro, ¿por qué? Porque Pedro caminó con el Señor. Él fue el primer apóstol escogido y de ahí levantó su ministerio. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Los diluvianos antiguos, ¿cómo perecieron? En agua. Subió 15 codos más de la montaña más alta la agua, donde no quedó ninguna persona, sino 7, 8, una familia escogida. Noé, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Eso fue de la creación primera, todo lo que se salvaron. Pero ella vino uno con un espíritu del maligno. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Escuchen lo que dice Pedro, claro. Están reservados para la misma condena, pero ahora no es por agua, es por fuego, que estamos en los últimos días. La apostasía total de la palabra. Hoy predicando todo, la mujer en especial no se le permite, según Pablo, con la carta que dice, ¿por qué? Es indecoroso que se suba a un altar, pero hoy las iglesias están llenas, ¿y con qué vestimentas? Entonces, ¿qué se está? Profanando el santo templo de Dios. Pero la mujer son las pilares de la iglesia. Pablo mismo lo dice. Son las que están hechas para enseñar la palabra, pero no subirse al púlpito. Pero hoy el 90% ya completamente la mujer tiene dominada, como también dice el apóstol Pablo. El primer mundo fue perdido, ¿por qué? Porque Adán no pecó, pero se hizo acreedor del pecado. Bendito sea Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Los 1000 años, habla de 2000 años, estamos cumpliéndose. Y el Señor Jesús dijo, no pasará esta generación que todo haya sido cumplido. Así que estamos en los últimos días de que este mundo sea destruido y pasado por fuego. Pero el mundo no lo entiende ni lo va a entender. Pero los que entendemos estamos, ¿qué decimos? Ven Señor Jesús, levanta tu pueblo. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona se pierda, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. 11. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. 12. Esperando apresuradamente
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No quedará como quedó Sodoma y Gomorra. El Señor va a quemar el último germen con un fuego que nadie lo conoce sino solamente Dios y los que leemos. De la caldera más potente que hay en la actualidad en la tierra. ¿Cuál es la caldera más potente que está en la tierra? Brasil, que tiene una temperatura de 12,000 grados. ¿Y cuántas van a ser? 3 veces más, 36,000 grados de temperatura, que no quedará nada. Bendito sea Dios. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Lo que se acaba en este mundo es la injusticia que existe, tantos en la ley del reglamento que Dios mismo puso, porque toda la ley fue puesta por Dios, pero no la ejecutan. La ley hoy está según cuánto vale, es por precio. Bendito sea Dios. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia condición. Y así está hoy. Las escrituras la tuercen, no hablan de su cuenta, filosofías humanas que no sirve para nada. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea Dios. Aquí Pedro nos da la bendición. El amén es el fin que estamos sobre estos días. Así que, amados hermanos y amigos oyentes, cambien su manera de proceder. El amor al dinero es la corrupción más grande, porque no es malo tener dinero, es el amor al dinero por la cual se pierden miles y miles, van tras de ellos. Pero el tener dinero es buena cosa, pero usarlo en justicia, compartir con los demás, solamente para uno. Pero eso es lo que no hay en estos últimos tiempos. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor me los bendiga y me los cuide. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó